Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine el volumen de material necesario para hacer la fundición. Aquí tenemos la fundición, nos dan lo que es la vista frontal, perdón, lateral y la vista frontal. Entonces, de la vista lateral, la información que nosotros sacamos es el área. Recuerden que el volumen se va a generar después de hacer girar un área. En este caso, con esta figura, podemos determinar el área que vamos a hacer girar. Y con la vista frontal nos dice cuántos grados estamos haciendo girar esta área. Por ejemplo, nos muestran un círculo completo. En este caso, un círculo tiene 360 grados. Es decir, que el área que nosotros vamos a hacer girar tiene un valor de 360 grados. Dicho esto, podemos comenzar con lo que es el desarrollo. Entonces, el primer paso va a ser encontrar las partes compuestas. Es decir, vamos a encontrar el área generatriz. Recuerden que el primer paso es dibujar un eje en el cual va a girar el área. Por ejemplo, esta figura está horizontal, así que a mí me conviene hacer un eje horizontal, una línea horizontal que va a representar mi eje. Con respecto a este eje va a girar el área. ¿Y cuál es el área que va a girar? Pues sería, si nosotros hacemos el eje aquí, nos quedaríamos con la parte de arriba, es decir, esta área. Esta área, al momento de hacerla girar, va a producir este sólido que tendría, o este sólido de la fundición, que va a tener un volumen que desconozco. Entonces, para hacer el cálculo, se va a utilizar el segundo teorema de Pappus y Guldinus. Este me establece que yo necesito tres datos. Primero, necesito saber cuántos grados va a girar esta área. Esta área, que se conoce como área generatriz, va a girar 360 grados. Lo segundo es saber el área de el área generatriz, pero en este son varias figuras compuestas. Nosotros tenemos que descomponer estas áreas en figuras más simples. Por ejemplo, aquí yo puedo descomponer en tres figuras. Primero aquí descompondría en 2/4 de círculos, en un rectángulo y en otros 2/4 y en 2 mitades de círculos que serían más pequeños. Entonces, vamos a identificar estas áreas generatrices. Vamos con la primera área. Entonces, nuestra primera área generatriz va a ser 2/4 de círculos, el cuarto de círculo que está en la parte izquierda y en la parte derecha. Estos 2/4 de círculos, al hacerlos girar 360 grados, me va a producir las dos semiesferas que están tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Entonces, como son 2/4 de círculos, yo necesito saber los datos necesarios para calcular el área. Para calcular el área de un cuarto de círculo solo necesito su radio, que en este caso tiene un valor de 6 pulgadas. Y el siguiente valor es la distancia perpendicular al eje. En este caso, como el eje de revolución es horizontal, pues la distancia va a ser perpendicular. ¿Distancia hacia dónde? Hacia el centroide del área generatriz. En este caso, como el centroide va a ser igual para los 2/4 de círculos, y necesitamos saber qué valor va a tener. Para esto nos vamos a ayudar de las tablas, en el cual me dice que un cuarto de círculo, su centroide va a estar siempre a una distancia de 4r sobre 3pi. Es decir, que la distancia de aquí hacia acá tiene un valor de 4r sobre 3pi, donde r es el valor del radio del cuarto de círculo. Listo, ya tengo nuestra primera área generatriz, sería nuestra primera parte compuesta. La segunda parte compuesta sería lo que es el rectángulo. De aquí nos quedaría la parte de en medio. En la parte de en medio, esto no es una figura compuesta, pero la puedo descomponer en dos. Esta es una figura compuesta, la que está en la mitad. Esta parte de aquí la voy a descomponer en dos figuras simples. La primera sería un rectángulo. Entonces me quedaría con la parte de dentro, que tendría un rectángulo. Un rectángulo, para encontrar su área necesito saber su base y su altura. Aquí tengo la medida de la base. Recuerden, el radio es 2, significa que aquí hay 2 y 4, 6 y 8. Por eso la base es 8 y la altura es de 6 porque es el radio de esta circunferencia. Y aparte necesito la distancia perpendicular al eje de revolución, es decir, con respecto al eje que va a girar hacia el centroide de la figura. En un rectángulo el centroide se encuentra a la altura sobre 2, es decir, en la mitad.
la altura dividido para 2 es el centroide de un rectángulo. Y finalmente nuestra tercera figura va a ser estas dos mitades de círculo. Una aclaración más, este rectángulo que es el área generatriz, al hacerlo girar 360 grados, lo que nos va a generar es un cilindro, ¿no es cierto? Ya tendríamos las dos semiesferas y el cilindro de la parte mitad, pero en la mitad no es un cilindro, a ese cilindro hay que quitarle estas dos mitades de círculo. Entonces vamos a nuestra tercera y última parte compuesta, que sería esas dos mitades de círculo. Estas dos mitades de círculos vamos a hacerles girar. Entonces yo necesito saber, primero, una mitad de círculo para calcular su área. Yo necesito saber el radio, que ya sé que es de 2. Y además necesito saber su centroide, perdón, la distancia perpendicular desde el eje hacia el centroide. Es decir, la distancia de aquí hacia acá. No la conozco, pero la puedo calcular. ¿Por qué? Recuerden que una mitad de círculo, su centroide, si nos vamos a las tablas, su centroide se ubica a 4r sobre 3pi, medido desde aquí. Es decir, que el centroide desde aquí para acá, este valor tiene un valor de 4r sobre 3pi, esta pequeña distancia de aquí. Listo, con estas tres partes compuestas yo deduzco lo siguiente. Al hacer girar esto voy a tener un volumen 1, luego le sumo un volumen 2 que va a ser del cilindro de la mitad, y luego le restaría este volumen 3, porque este volumen le quitaría el cilindro para que me quede esta figura. Listo, con nuestras tres partes compuestas ya establecidas, comenzamos con el desarrollo. El primer paso va a ser el cálculo del volumen para hacer la fundición. Recordemos que nosotros necesitamos saber el ángulo de giro. El ángulo de giro en este caso es igual a 360 grados. Entonces recuerden, la ecuación para que nos dice el segundo teorema de Pappus y Guldinus es la siguiente. El volumen de esta área va a ser igual al ángulo de giro medido en radianes, no en grados, tiene que ser en radianes, multiplicado por la sumatoria de todas las áreas generatrices por la distancia perpendicular desde el eje hacia el centroide de cada área. Entonces aquí, como tenemos tres partes compuestas, vamos a tener tres productos. Recordemos, entonces vamos con el ángulo de giro. Yo sé que 360 grados, ¿sí? Recuerden, 360 grados es igual a 2pi radianes. Entonces yo ya sé cuánto vale el valor de teta. Recuerden que el valor de teta tiene que estar en radianes. Así que ya sé que teta tiene un valor de 2pi. Y ahora multiplicamos ¿qué? Por la suma de las multiplicaciones de las áreas compuestas por la distancia perpendicular desde el eje hacia el centroide. En este caso tengo 1, 2, 3. Por eso aquí tengo 1, 2 y 3 multiplicaciones. Vamos a analizar la primera. Se multiplica siempre la distancia perpendicular desde el centroide, desde el eje donde gira hasta el centroide de la figura. Sería 4r sobre 3pi y esto se multiplica por el área. El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Como es la cuarta parte de un círculo, divido para 4. ¿Y por qué por 2? Porque en este caso hay 2 cuartos de círculos, por eso se multiplica por 2. Aquí tengo un volumen. Ahora sumo otro volumen que sería el centroide del rectángulo, sería h sobre 2 multiplicado por el área del rectángulo. El área del rectángulo es base por altura. Este volumen se le sumaba y luego le restábamos este volumen. Asimismo, multiplicamos primero la distancia perpendicular desde el eje hacia el centroide. En este caso yo necesito saber esta distancia de aquí. Entonces esta distancia de aquí la puedo llamar x, no la conozco pero la puedo calcular. X va a ser igual a, yo sé que toda la altura es de 6. Si a este 6 le quito esta pequeña distancia, que es 4r sobre 3pi, ¿no es cierto? Si yo hago esta resta, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esta distancia que es x. Por eso, la distancia de aquí hacia acá es 6 menos 4r sobre 3pi. Y multiplico por el área de la figura. En este caso, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y como es la mitad, se divide para 2. ¿Y por qué multiplico por 2? Porque 2 es porque hay dos semicírculos. Y listo, pues aquí podemos seguir avanzando. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar pi con pi se elimina,
4 con 4 se elimina, nos queda esto. Acá se puede también eliminar el 2 con el 2, no me he fijado acá, pero ustedes lo pueden simplificar y a la larga van a tener exactamente el mismo resultado. Reemplazo los datos. Recuerden que esta es la primera parte compuesta, que el radio aquí era 6 pulgadas, reemplazo, el valor es 6 pulgadas. En la segunda la altura era 6 pulgadas dividido para 2 por 8 por 6. Estas dos son positivas y la tercera es negativa. Y aquí es R, reemplazamos el valor del radio para la tercera parte compuesta, que en este caso era 2 pulgadas. Voy a borrar esto que me va a estorbar. Listo, seguimos con el análisis. Resolvemos cada una de estas y tenemos que aquí la siguiente suma y resta. Sumamos y restamos y multiplicamos obviamente y tenemos que el volumen es igual a 1402.8367 pulgadas cúbicas. Recuerden que es cúbicas porque hablamos de volumen. Recuerden que el libro me dice que en caso que la respuesta sea mayor a 1000, hay que utilizar los prefijos. En este caso sería el prefijo kilo. Aquí sería y expresar la respuesta con 3 cifras significativas. Y lo que nos dice volumen es igual a 1.40. Recuerden que para unidades de volumen, los prefijos kilo, mega, no se los escriben. En el caso que se utilice prefijos, se escribe en su valor. En este caso, el prefijo kilo tiene un valor de 10 al cubo. Por eso, en vez de poner 1.40 kilopulgadas cúbicas, que eso realmente no existe esa norma, se escribe 1.40 por 10 al cubo pulgadas cúbicas. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.